Vamos entonces a comenzar la clase del futuro grado de sacramento. Bien, la clase del martes hablamos de términos, conceptos bastante generales, mucho de eso ya lo habíamos visto cardíaco, pero es indispensable que ustedes tengan un refresh de todo eso, porque de hoy y la clase del martes tenemos que hablar de los tres principales elementos del sistema hemodinámico, ¿okay? De la circulación general, que es el flujo sanguíneo, que también se representa con la letra Q, presión y resistencia, resistencia vascular periférica. ¿Okay? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la física del flujo sanguíneo y vamos a hablar de resistencia. De presión lo vamos a tratar el martes. ¿Okay? Aquí vamos a comenzar en esta clase a ver esas fórmulas que yo les mencioné, que no son complicadas, de verdad que no es difícil. Ustedes la ven en primera instancia, van a decir yo tengo cantidad eléctrica y cosas. Pero si ustedes se aprenden la fórmula base, general y despejan, como les mencioné, pueden obtener todas las demás. Y lo que necesitan es que la interpreten esa fórmula, que significa directamente proporcional, inversamente proporcional. ¿Okay? Vamos a comenzar la clase de hoy con algo que tiene que ver con lo que mencionábamos, de que los circuitos vasculares, lo que es la circulación, el circuito mayor y el circuito menor, son dos circuitos que están conectados, ¿verdad? La sangre pasa de un circuito al otro de manera continua, no hay interrupciones, y es un sistema cerrado. Entonces, ese sistema cerrado y estos dos circuitos que se manejan en serie, se le puede aplicar el principio de Boerneeville. El principio de Boerneeville dice que la energía suministrada al sistema cardiovascular va a estar dada única y exclusivamente por el corazón. ¿Okay? El corazón es el motor que le da esa energía, que le imprime fuerza a la sangre cada vez que lo eyecta con la sístole, desde el corazón a todo el sistema vascular. ¿Okay? Entonces, aunque luego vamos a ver que el corazón no es la única bomba que tenemos, hay otras bombas accesorias del sistema cardiovascular, pero la energía principal va encargada de la función del corazón como bomba. ¿Okay? Y que es constante en un sistema de vasos continuados, que es el sistema cardiovascular. Inicialmente este teorema físico fue descrito para sistemas más bien de vasos rígidos, no como el sistema cardiovascular, que los vasos se pueden contraer, se pueden dilatar y tienen distensibilidad. Entonces, la energía total va a estar suministrada por los ventrículos derecho e izquierdo y van a darle esa fuerza a la sangre para fluir en la circulación mayor y circulación menor. Entonces, aquí tenemos los principios físicos. La clase pasada debí terminarla con esa lámina, pero bueno, ya teníamos mucho tiempo hablando. Pero estos son los principios que nosotros, como les estoy diciendo, vamos a manejar. Flujo sanguíneo, resistencia, presión y distensibilidad, que es un aspecto muy importante y característico del sistema cardiovascular del ser humano, de los seres vivos, porque los vasos sanguíneos no son tubos rígidos, como fueron descritos al principio con cada una de las leyes físicas que rigen estos aspectos hemodinámicos. Sí, porque estos tres elementos, flujo, presión y resistencia, fueron estudiados de comienzo comparándolos con lo que son sistemas eléctricos, los circuitos eléctricos, con los motores de bombas de agua y tubos a través de los cuales pasaba el agua. Pero el sistema cardiovascular del ser humano tiene características especiales, ¿okay? Pero igualmente sirve. Dentro de los principios físicos básicos tenemos que recordar estos tres conceptos. Primero, que la velocidad del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos es controlada casi siempre por las necesidades locales del tejido.
Eso lo mencionamos el martes. Si un tejido tiene mayor actividad metabólica, necesita más flujo sanguíneo, porque está demandando más oxígeno, está demandando más nutrientes. Entonces, ¿qué pasa con ese flujo sanguíneo? Se debe incrementar. ¿Y cómo lo incremento? Provocando vasodilatación, provocando apertura, sobre todo de los capilares, que son las zonas de intercambio de esos nutrientes, de ese oxígeno, hacia el tejido que lo está requiriendo. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere con las necesidades de los tejidos, pueden provocar cambios en la velocidad del flujo sanguíneo. Recordemos también que ese concepto de velocidad lo mencionamos el martes y que la menor velocidad del flujo sanguíneo se da en los capilares, porque los capilares son los que tienen mayor área de sección transversal. Porque ¿cuántos capilares tenemos? Millones. Aunque tengan menos de 100 libras, si nosotros sumamos todos esos millones y millones de capilares, tenemos una gran área de sección transversal en total. Que si lo comparamos con la otra, por ejemplo, que es una sola. Tiene mayor diámetro por sí misma, pero es una sola. Otro concepto es que el gasto cardíaco va a estar controlado principalmente por la suma de los flujos sanguíneos tisulares locales. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que usa el corazón en un segundo. En un No veo tiempo. En un latido sería volumen latido, pero en un minuto es gasto cardíaco. ¿Okay? Y ese volumen de sangre también va a depender de la sangre que le llega de todos los sistemas de todos los tejidos en general. Por eso es que habla de que el gasto cardíaco puede estar o está controlado o está determinado principalmente por la suma de todos esos flujos sanguíneos locales. Y la regulación de la presión arterial, que lo vamos a ver al final de este tema, por supuesto tiene muchas aristas los mecanismos de regulación, pero son independientes del flujo sanguíneo local, ¿okay? Sobre todo de los flujos sanguíneos locales. Nosotros podemos provocar, por ejemplo, vasodilatación en el músculo esquelético cuando estamos haciendo ejercicio. Esto podría generar al principio ciertos cambios en la presión arterial si no estamos adaptados al ejercicio, pero no debería provocar alteraciones fisiopatológicas de la presión arterial. Siempre los aumentos o disminuciones deben estar dentro del rango normal. Cuando estamos después de una comida, por ejemplo, el flujo sanguíneo se va a dirigir principalmente al tracto gastrointestinal, ¿cierto? Porque el tracto gastrointestinal va a demandar mayor oxígeno, mayor nutrientes, porque necesita cumplir con su función de motilidad gastrointestinal, necesita cumplir con la digestión, con la absorción de nutrientes. Entonces, todas esas funciones metabólicas requieren más flujo sanguíneo. Entonces, hay una redistribución del flujo, se va hacia el tracto gastrointestinal, pero eso no quiere decir que se le va a bajar la presión arterial a la persona. No hay una disminución importante de la presión arterial, una hipotensión. Lo que queremos decir con esto es que los mecanismos de regulación de la presión arterial generalmente son independientes de esos flujos sanguíneos locales. ¿Okay? Vamos a comenzar entonces con lo que es el flujo sanguíneo. Como les digo, vamos a hablar de flujo y vamos a hablar de resistencia desde el punto de vista físico. Flujo sanguíneo es toda cantidad de sangre que pasa en un punto determinado del sistema circulatorio en un momento específico, o sea, en un periodo de tiempo específico. Y se define numéricamente con 5.000 mililitros o 5 litros por minuto. ¿Okay? Ese es el volumen sanguíneo o el flujo sanguíneo total. También lo podemos calcular con esta fórmula, que es el 7 al 8% del peso corporal, para hacerlo como más personalizado. En cuanto al flujo sanguíneo, tenemos dos grandes tipos de flujo sanguíneo. El flujo laminar, que es este que ustedes ven en la lámina, y el flujo turbulento. El flujo sanguíneo laminar es un flujo sanguíneo, es el más frecuente. Casi todos los vasos sanguíneos de nuestro sistema cardiovascular tienen un flujo sanguíneo laminar. ¿Qué significa laminar? Que viene en capas. ¿Okay? Un flujo sanguíneo en capas láminas. Vean aquí
como esta es la pared del vaso y las flechas representan cada una de las capas de ese flujo sanguíneo, que simplemente se deslizan una con la otra. ¿Okay? No hay fuerzas de cizallamiento, a excepción de la capa más externa que hace contacto con la pared del vaso. ¿Okay? Sin embargo, no un contacto tan directo, pero sí están más cerca y puede haber cierta fricción. Entonces vean que las capas externas que hacen fricción con la pared se quedan más atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es menor. Pero a medida que se van presentando las capas hasta la parte central, se van deslizando una con la otra y la del centro es la que avanza más rápido, tiene mayor velocidad de flujo y esto permite una característica típica del flujo laminar, que es un perfil parabólico. ¿Okay? Si nosotros dibujamos una parábola aquí, 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 siempre los flujos sanguíneos laminares tienen ese tipo de perfil. Otra característica del flujo sanguíneo laminar es que es un flujo silencioso, es ordenado y no genera ruido, ¿okay? A medida que pasa por los diferentes puntos del sistema cardíaco. En cuanto al flujo sanguíneo, nosotros hemos hablado, es necesario hablar, de ciertos factores que determinan esa velocidad del flujo sanguíneo. Gradiente de presión, viscosidad sanguínea y el radio del vaso. Nosotros, cuando hablamos de radio del vaso, nos estamos refiriendo más al área de sección transversal. Dijimos también el martes que el radio del vaso, mientras mayor diámetro, mientras mayor área de sección, menor es la velocidad del flujo sanguíneo. Eso lo acabamos de decir. La viscosidad también la mencionamos. ¿Qué era la viscosidad? La presión que puede generar Esa es la consecuencia de la viscosidad. Pero la viscosidad es como el espesor del líquido. ¿Okay? Mientras mayor, por ejemplo, mientras mayor número de células tiene la sangre, es más viscoso. Más fricción tiene. Y más fricción. Entonces, al tener más fricción, le cuesta más fluir y eso disminuye la velocidad del flujo. Es como la salsa de tomate ketchup que yo le decía. La ketchup original, ¿okay? Va a salir más lentamente, le va a costar salir del frasco a otra que pueda estar ligada con agua, por ejemplo, que es menos viscosa. y mayor sí, el trocito, por dar un ejemplo, de la célula está no en su forma original, sino en forma falciforme, diferentes formas, se vuelve más viscoso. Más viscosidad, exactamente. Entonces, por ejemplo, las personas que viven en zonas altas, eso también incrementa el número de glóbulos rojos por estimulación de la eritropoyetina. Tiene más demanda de oxígeno. Exacto, como forma compensatoria para aumentar el transporte de oxígeno, ellos tienen también mayor viscosidad. Y el gradiente de presión. El gradiente de presión se define como la diferencia de presión entre dos puntos del sistema cardiovascular. Voy a hacer el mismo dibujito que hablamos de la clase de la primera clase. Aquí tenemos la parte arterial. El extremo arterial de este vaso tiene una presión 1. Y luego tenemos, imaginándonos que esta arteria o este vaso arterial se transforma en algún punto en un vaso venoso. ¿Okay? Aquí va a tener una presión 2. La presión del extremo arterial, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor con respecto al venoso? Mayor. Entonces la presión 1 es mayor. En cambio, la presión 2 desde el lado venoso va a ser menos. Esto genera un gradiente, una diferencia de presión. Mayor en el arterial, menor en el venoso. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que la certeza juega a favor del gradiente. Exacto. El de mayor presión, de menor presión. Exacto. Esto permite un flujo sanguíneo. Permite el flujo sanguíneo y gradiente de presión. A mayor gradiente, mayor velocidad del flujo sanguíneo. ¿Okay? Aunque esto no es infinito, tiene un punto límite. ¿Okay? Vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué papel tiene el número de Reynolds? El número de Reynolds, aunque es una ecuación matemática, no hay que cuantificar nada,
sino que hay que interpretar los elementos de ese número de reinos. El número de reinos predice la presencia o el cambio del flujo sanguíneo laminar a un flujo sanguíneo turbulento. ¿Okay? ¿Cuáles son estos elementos? En el número de reinos tenemos la densidad del líquido, tenemos el diámetro del vaso, la velocidad del flujo y la viscosidad sanguínea. ¿Okay? Vean que la viscosidad es el único factor que es inversamente proporcional a la viscosidad. Si la viscosidad se incrementa, como lo acabamos de decir, con un hematocrito muy alto, el número de reinos disminuye. ¿Por qué? Porque ese flujo sanguíneo va a ser muy lento, muy lento. Pero si la persona tiene más bien anemia, baja el hematocrito, esa viscosidad disminuye y el número de reinos se eleva. ¿Okay? Entonces, las personas con anemia es muy frecuente, con anemia es importante, es muy frecuente detectarles soplos. Los soplos es el ruido que genera la turbulencia del flujo. ¿Okay? Los flujos turbulentos se diferencian del flujo laminar, es que son desordenados. Los libros hablan de que es un flujo caótico, porque no tiene ningún orden como lo tiene el flujo laminar, que es un flujo de capas. Y ese desorden genera turbulencia, genera ruido, y un ruido que no solamente puede ocultarse como un soplo, sino que a veces se puede palpar y se siente como un frémito, como una vibración. ¿Okay? No en todos los pacientes, obviamente, porque el paciente tiene que estar muy delgadito para poder sentir el soplo en forma de frémito. Mientras que los otros elementos, como la velocidad, el diámetro del vaso y la densidad, son directamente proporcionales al número de reinos. ¿Okay? ¿Cuál es el valor del número de reinos límite? 2000. Eso no tiene ni siquiera unidades, porque no es una expresión matemática en sí. ¿Okay? El número de reinos es 2000, el límite. ¿Qué quiere decir? Que un número de reinos de 2000 para abajo, menor a 2000, es un flujo laminar. Y cuando está por encima de 2000, hay altas probabilidades de que tengamos un flujo turbulento. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la comparación de los dos tipos de flujo por sus características. El flujo laminar en capas, ordenado, con perfil parabólico, el cual se da porque las capas externas tienen cierto roce con la pared del vaso y por lo tanto fluyen con más lentitud que el resto, mientras que el flujo turbulento, vean que todo está desorganizado y eso genera turbulencia, además de generar ruido, es un flujo ruidoso. Además que ese flujo turbulento, ustedes se deben imaginar que todos los elementos formes de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, el leucocito, están chocando unos contra otros, chocan contra las paredes del vaso y eso puede activar una serie de fenómenos, incluso dañar el endotelio vascular y provocar patologías importantes. Entonces siempre debemos chequear cuando escuchemos un soplo, inmediatamente la causa para tratar de resolver. ¿Qué consecuencias tiene? Miren aquí el vaso, cómo se da ese flujo turbulento. El flujo turbulento aumenta la resistencia vascular, es decir, que es un fenómeno que me puede dificultar el flujo sanguíneo, el paso de la sangre a través de un sector del sistema vascular. Producen soplos y frémitos, como les mencioné. Se pueden formar trombos. Cuando veamos en esta unidad el tema de la coagulación sanguínea, uno de los principales fenómenos en la hemostasia primaria es la activación de las plaquetas. Las plaquetas se pueden activar simplemente por contacto, que se hagan contacto unas con otras en ese flujo turbulento, por ejemplo, que choquen contra ellas mismas, con la pared del vaso, con otros glóbulos rojos, con otras células. Ellas se activan y comienzan a liberar sustancias que son factores derivados de plaquetas que pueden activar la formación de trombos. Ya ustedes saben qué consecuencias tiene esto. Este trombo se deposite en la pared del vaso, obstruye el vaso, produce más turbulencia
turbulencia y es un ciclo vicioso, incrementa la formación de trombos y además que esos trombos se pueden desprender y llegar a otra zona, obstruyendo el paso de la sangre y provocando isquemia. Un profesor me explicó también sobre los efectos de la enfermedad por falla de inmunocomplejo, en la eliminación de los inmunocompletos. Por ejemplo, el fallo de complementos, C4, las personas que no conocen que los linfocitos presentan también una función de desecho metabólico, entran unos desechos metabólicos, no pueden ser eliminados cuando llegan al vaso, pero es que no se pueden ser eliminados, los inmunocomplejos, el vaso se agranda y empieza el choque del flujo sanguíneo de más de los glóbulos rojos, la plaqueta, que no presentan y hace todo eso. Exactamente. Por eso es que cada vez que nosotros detectemos este tipo de sonidos, debemos investigar inmediatamente la causa, ¿okay? Porque tiene consecuencias tanto inmediatas como tardías que pueden provocar la muerte incluso de la persona. Entonces, otro fenómeno es que puede provocar, incrementar la formación de ateromas. Aquí ven un ateroma. ¿Por qué? Porque el flujo turbulento es el choque constante del flujo sanguíneo con la pared, con el endotelio vascular, lesiona el endotelio, ¿okay? Y siempre lo va a estar estimulando. Y el endotelio responde a esa lesión continua, formando entonces placas de grasa, depósitos de grasa, que también van a provocar más turbulencia. Entonces, los flujos turbulentos son totalmente, en algunos casos, dañinos. Sin embargo, nosotros podemos tener un flujo turbulento fisiológico, normal. Pero ¿dónde creen ustedes que puede haber un flujo turbulento? En las venas. ¿Cómo un flujo turbulento se puede dar en un vaso? ¿A qué punto creen ustedes? Puede ser en arterias, puede ser en venas, puede ser en cualquier vaso. Por ejemplo, imagínense que este es un vaso grande. Ajá. Si nosotros tenemos un vaso arterial o venoso, que estoy haciendo el arterial, que se estenoce extrínsecamente, porque hay un tumor que me lo está comprimiendo extrínsecamente, o porque aquí hay un tejido fibroso en la pared del vaso que me está provocando una estenosis. Esta disminución del calibre de repente en el trayecto del vaso provoca turbulencias. ¿Okay? Es como un río. El río cuando tiene cierre, apertura, etc., allí se genera como una revolución en esa agua, en ese flujo del río, y lo mismo ocurre acá. Si este vaso, por ejemplo, se bifurca, es un vaso principal, se bifurca. En esta bifurcación, cuando se da entonces esa división, ahí hay turbulencia. Y eso es fisiológico. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, y esto tiene mucho que ver con este tema, ¿no? con esta unidad. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, nosotros en el brazo colocamos el brazalete, lo insuflamos. La insuflación tiene que estar generalmente un poco por encima de lo que es la presión arterial sistólica para comprimir sobre el vaso. Porque el vaso se mantiene abierto es porque el gradiente de presión. Entonces con esa insuflación nosotros llegamos a colapsar el vaso. Bien, al colapsar no hay flujo y nosotros no escuchamos nada. Pero cuando empezamos a desinsuflar el brazalete, a que el aire salga, poco a poco ese vaso vuelve a abrirse, se vuelve a canalizar, permitiendo que la sangre se restablezca su flujo. ¿Okay? Y ese flujo se va a ir restableciendo poco a poco. Eso genera turbulencia. Sí, hablamos de la parte patológica. Sí. Y esto es como las turbulencias fisiológicas que se ven. Por eso es que el flujo turbulento, una persona normal, en cuanto a la fuera de salud, pues, no es frecuente. Lo más frecuente es el flujo laminar. Pero cuando yo estoy, como les mencioné, quitando la presión en el brazalete,
se vuelve a restablecer el flujo. ¿Y qué escuchamos nosotros? Ruidos. Los ruidos, que son los ruidos del Korokov, son los ruidos generados por el flujo turbulento cuando se está reiniciando la recanalización de ese vaso. El primer ruido sería la presión arterial distosa. Se sigue dando ruido a medida que se restablece el flujo completo y se abre el vaso. El último ruido es la presión arterial diastólica. ¿Okay? Y ese es el mecanismo mediante el cual nosotros podemos medir la presión arterial a través de la generación de flujo turbulento. Otra patología que me puede provocar turbulencias y soplos es la estenosis valvular, la estenosis aórtica, cualquier válvula se pueden estenosar y pueden generar más turbulencia y un ruido humano. Ok, aquí tenemos otra fórmula matemática, física más bien, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que se estableció principalmente o de inicio para el estudio de los circuitos eléctricos. ¿Okay? Pero los circuitos eléctricos tienen mucha semejanza a los circuitos vasculares. ¿Bien? En este círculo, la ley de Ohm original está representada con esta fórmula, donde la V representa el voltaje, que es como la fuerza. ¿Okay? La I es la corriente, lo que fluye a través del circuito. Y la R es la resistencia, es decir, lo que se opone al flujo de esa corriente. Como ven, tiene mucho parecido con el sistema cardiovascular. El voltaje, ¿qué sería en el sistema cardiovascular? Es la fuerza. El gasto. El flujo. ¿Qué es la V? ¿Qué sería la V? El voltaje, que es la fuerza. La presión. La presión. Una presión, siempre cuando ustedes estudian presión de cualquier tipo, es una fuerza. Bien, entonces la presión, o más bien gradiente de presión, la V es eso. Luego tenemos la I, que es la corriente. ¿Qué sería la I? El flujo sanguíneo, porque es lo que fluye a través del circuito. Y la R, La resistencia vascular periférica. es resistencia vascular, que se llama igual, ¿okay? Que es todo lo que se le opone al flujo de sangre. Por ecuación original es lo que se le opone al flujo de la corriente. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula de la ley de Ohm aplicada al sistema cardiovascular. La presión o gradiente de presión es igual al flujo sanguíneo por resistencia vascular. Necesito reponer. Bien. Se definieron en vacaciones. No por mucho uso. Ahí ve qué bonito. Ajá, flujo sanguíneo por resistencia vascular. Pueden poner la R sola, pero yo siempre le pongo eso para que vayan, ese término lo vayan a usar. Entonces esa es la ley de Ohm. ¿Okay? ¿Qué quiere decir la ley de Ohm con esta fórmula? Que la presión es directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia. Es decir, que si aumenta el flujo o aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y si disminuye cualquiera de los dos, o los dos, disminuye. A eso es lo que nosotros vamos a dedicar con esta fórmula, a interpretar. ¿Bien? Después, entonces, esta fórmula nosotros la podemos despejar. Ya se acabó el bonito. Ok, si yo quiero despejar flujo, Tengo que pasar a dividir la resistencia. ¿Sería presión o resistencia? presión sobre resistencia. Y si quiero resistencia, Tengo que pasar a dividir flujo. ¿Sería presión sobre el flujo o la resistencia? le rasparon matemáticas. Para el despeje todo lo que está
dejarlo solito del otro lado de la igualdad, lo que hago es pasar en la resistencia que le está multiplicando al otro lado y pasa dividiendo. Por eso es que el flujo es igual a presión sobre resistencia. Y la resistencia es lo mismo, está acompañada por el flujo y lo está multiplicando, entonces él pasa por el otro lado dividiendo, porque está multiplicando. Resistencia es igual a presión, te va a tocar aprendértelas todas de ti, porque te lo digo de entrada. Yo les puedo preguntar en el examen de que depende el flujo según la ley de Ohm, de que depende la resistencia, aunque la ley de Ohm, básicamente la fórmula de inicio es esta, que habla de presión, ¿okay? Pero si ustedes saben despejar, Profe, y si no saben también, yo ¿en este examen si vamos a usar la calculadora? es interpretación. Vamos a interpretar. Interpretar. Ok, entonces en esta clase vamos a hablar de flujo, vamos a hablar de resistencia y en la clase de sangre vamos a hablar de presión. Ok, esto es lo mismo. El flujo genera presión. Cuando este vaso sanguíneo tiene un adecuado flujo sanguíneo, eso va a generar una presión en contra de las paredes de los vasos, que hace que ese vaso se mantenga abierto, ¿ok? Ese flujo sanguíneo. Y entonces el flujo sanguíneo genera presión en las paredes del vaso que lo contiene, pero también el gradiente de presión entre los dos extremos del vaso, en este caso se lo coloqué en el extremo arterial y en el extremo venoso, ese gradiente de presión determina flujo sanguíneo. ¿Okay? Los dos son inseparables, el gradiente de presión y el flujo. Si no hay gradiente de presión, el flujo sanguíneo se estanca, la sangre no se va a mover si no hay gradiente. Si P1 es igual a P2, no hay flujo sanguíneo, ¿okay? No hay gradiente. Entonces, vemos aquí presión 1 mayor que presión 2, esto genera un flujo sanguíneo en esa dirección. Y por supuesto, la pared del vaso sanguíneo con sus fibras musculares, con sus fibras elásticas, generan resistencia al paso de la sangre. Porque los vasos, tanto arteriales como venosos, tienen ese contenido de fibras musculares y fibras elásticas que permiten un tono vascular adecuado, que va a generar resistencia. Entonces, esta es la fórmula inicial de la ley de Ohm. Presión es igual a flujo, que es la letra Q, por resistencia. Si nosotros despejamos flujo, nos queda gradiente de presión, o presión, también lo puedo colocar así, sobre resistencia. Entonces, flujo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Si hay mucha resistencia ofrecida por el vaso, por ejemplo, hay mucha vasoconstricción, el flujo sanguíneo disminuye. Si la presión aumenta o el gradiente de presión aumenta, el flujo sanguíneo sube. Si la presión baja, el flujo sanguíneo baja. Conclusión, si no hay gradiente, la sangre queda estancada, no se va a mover, no existe flujo sanguíneo. Eso se llama éxtasis vascular, que la sangre queda allí, y eso puede tener consecuencias también como formaciones de trombos, isquemia. Ok, esta es la misma fórmula despejada a partir de la ley de Ohm de flujo sanguíneo, que es gradiente de presión sobre resistencia. Flujo sanguíneo, gradiente de presión sobre resistencia, y vemos que con esta ecuación de flujo nosotros podemos, despejando, obtener las otras dos, es decir, obtener una fórmula de presión y obtener una fórmula de resistencia. Se lo hice a partir de la ecuación de flujo. Si queremos despejar resistencia, nos queda gradiente de presión sobre flujo, y si queremos despejar gradiente de presión, nos queda entonces presión es igual a flujo por resistencia. En esta primera fórmula podemos, yo les coloqué este ejemplo, en donde se determina la resistencia vascular del flujo sanguíneo renal, ¿okay? Que es el órgano que más
tiene flujo sanguíneo. Vemos acá, entonces, ok, entonces tenemos despejada resistencia igual a gradiente de presión sobre flujo. Gradiente de presión que es la diferencia entre dos presiones. Presión 1 sería la presión de la arteria renal y la presión 2 la presión de la vena renal. Esto nos va a dar un gradiente de presión que 100 menos 10 nos da 90 milímetros de mercurio. Eso es el gradiente de presión entre la arteria y la vena renal. Sobre el flujo sanguíneo renal, ¿okay? Que es de 500 mililitros por minuto. Si nosotros aplicamos la fórmula, nos va a dar entonces un total de resistencia del circuito vascular renal de 0,18 milímetros de mercurio por mililitro por minuto. ¿Okay? Entonces se puede utilizar, si yo les doy los datos, no lo voy a hacer, tranquilo, no hay problema. No se enloquezcan, pero para que vean que en los libros también pueden encontrar este tipo de ejemplos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Okay? Para calcular la resistencia de un sistema vascular en específico. Luego tenemos presión es igual a flujo por resistencia, que es la original. Como les dije, a pesar de que necesitamos un gradiente de presión para que haya un flujo sanguíneo, esto no es ilimitado. Va a llegar a un punto en que, a pesar de que yo siga incrementando el gradiente, la velocidad del flujo no va a aumentar. ¿Okay? Cuando llegamos a este punto, siempre hay, como ven al comienzo, un ascenso proporcional. Aumenta gradiente, aumenta velocidad del flujo, proporcionalmente. Hasta que llegue a este punto donde ya se pierde esa proporcionalidad y se llega al punto. Profe, ¿qué regula esa meseta? ¿Qué regula esa meseta? Cuando yo tengo un gradiente de presión tan elevado, recuerden que la presión genera o tiene una relación directa con el flujo sanguíneo. Eso depende también del valor cuantitativo, depende del vaso. Pero cuando la presión es tan alta, esto va a provocar un cierre o colapso vascular y no hay flujo sanguíneo. ¿Okay? Entonces, se consigue con una velocidad crítica, miren que no tiene ni siquiera valor, pero porque es muy dependiente del vaso. Y este punto crítico, velocidad crítica, cuando se alcanza ese punto, ya se pierde la proporcionalidad y no va a incrementarse más la velocidad. Incluso puede deteriorarse. Otro concepto importante que tiene que ver con el flujo o la velocidad del flujo es la conductancia. La conductancia es un término que es opuesto a la resistencia. Si la resistencia es todo lo que se le opone al vaso para el flujo sanguíneo, todo lo que se le opone al flujo, la conductancia es todo lo que favorece el flujo sanguíneo. ¿Okay? Es el inverso de la resistencia. Por eso es que matemáticamente se representa así.